Hola, bienvenidos a la tercera sesión de Project aplicado a la gestión de proyectos de ARTS. El propósito de esta sesión es aclarar las dudas que hayan surgido durante el desarrollo de los módulos que lleven consultados hasta este momento y brindarles algunos tips en el uso de Project. Si tienen alguna duda que deseen aclarar, me pueden enviar sus mensajes a través de los medios que brindamos en la plataforma. Yo estaré pendiente de responder a sus inquietudes. Mientras, vamos a ver algunos tips que los puedan ayudar en el uso del Project. En estos momentos están visualizando el programa y les quiero hablar un poco sobre los horarios de trabajo. Vamos a la ficha Proyecto, en el menú Propiedades, Cambiar tiempo de trabajo. En Cambiar tiempo de trabajo, habiendo seleccionado el calendario que nos interese, hacemos clic en Semanas laborables, Predeterminado, Detalles. Y en Detalles seleccionamos el día que nos interese, por ejemplo el lunes, y hacemos clic en Establecer días en estos periodos laborables específicos. Si no hacemos clic aquí, no se nos activan estas casillas. Lo que les quiero hablar sobre esto es que fíjense que apenas yo hago clic aquí, me aparece sombreado en una celda para edición. O sea que yo, en vez de hacer varios clics dentro de la celda, por ejemplo en esta que dice 9 de la mañana, para cambiarla por ejemplo a las 8 de la mañana, yo hago un solo clic sobre él y escribo de una vez 8 y toco al lado derecho y fíjense que automáticamente cambia a 8 de la mañana. Vuelvo a hacer la muestra aquí, 12. Y me puedo mover también con la flecha de dirección hacia abajo, 12 p.m. Él por defecto asume la hora. Ahora fíjense, yo desde aquí hacia acá me moví con el mouse. Hice la modificación de hora aquí, hice clic con el mouse en la siguiente. También puedo haberlo hecho tocando esta, modificando y moviéndome con las flechitas de dirección y cambiar después las horas, pero la primera vez tengo que darle un clic sobre la primera celda que voy a modificar. Entonces de esa manera agilizo el trabajo, porque si no, si lo hago de la otra manera donde hago un clic para editar y vuelvo a darle hasta que por fin empieza a titilar el cursor y entonces tengo que borrar las 8 de la mañana y decir que a las 9 de la mañana, voy a perder un tiempo muy precioso. Que cuando uno está apurado o tiene presión por terminar, entonces estas cositas, estos tips son muy valiosos. Una vez que hagamos las modificaciones que nos interese, hacemos clic en aceptar para que tome los datos. Otro aspecto que les quiero mostrar es en la ficha excepciones. En la ficha excepciones, dentro también de cambiar calendario laboral, yo les planteo en los ejercicios que ustedes coloquen las fechas primero. ¿Cuál es la intención de esto? Que si por ejemplo hay algún nombre que se repite, yo pueda copiar y pegar. Entonces yo podría decir que este es feriado y lo escribo, pero este es diferente, no sé, A, representa A, lo que quiera significar A, y después puedo agarrar y decir, no, es que el siguiente, ya este y este son feriados. Bueno, entonces voy a acelerar el proceso de carga de data
Simplemente tocando la celda donde está la palabra que quiero copiar o la frase que quiero copiar, vuelvo a hacer un clic ahí y empieza a titilar. Una vez que empiece a titilar, yo sombreo arrastrando el mouse con el botón izquierdo todo el rango de datos que me interesa copiar. Le doy control C, que equivale a copiar, me ubico en la celda destino y aquí hice un solo clic sobre la celda destino y después presiono la tecla backspace, que está ubicada en el tablero, en el teclado alfanumérico en la parte superior derecha. Backspace y hago control V. Les muestro nuevamente, me ubico en el siguiente, backspace, control V. Y de esa manera no tengo que escribir tantas veces como necesite repetir un dato. Entonces, tomen en cuenta todos esos tips que les podemos dar para agilizar el trabajo, porque va a rendir muy buenos frutos posteriormente. Ahora quiero mostrarles algo sobre la parte de definición de los pesos en planificación. En estos momentos les voy a mostrar una lámina de Excel, una tablita de Excel, donde ustedes pueden ver una lista de actividades de la A hasta la D y un total que vendría a representar el proyecto. Y tengo varios criterios asumidos para la definición de peso de una actividad. En este caso, yo lo que quiero explicarles es cómo se hace para definir los pesos de cada una de las actividades que componen un proyecto. Hay varios criterios, aquí les muestro algunos. Yo podría decir que una actividad pesa sobre la otra con respecto a su duración. Mientras más duración tenga, más pesada es la actividad, más peso tiene. También puede ser con respecto al trabajo, el costo y otros aspectos que son menos medibles, pero son apreciativos. Por ejemplo, la prioridad de cada una de las tareas o el impacto que tiene cada una de las tareas sobre el total del proyecto. ¿Okay? Entonces, cada uno de estos tiene una información asociada. Yo tengo los valores disponibles de duración y si hago la sumatoria de los valores disponibles, eso me va a dar un total y hago una relación proporcional para que el total me dé el 100%. O sea que si yo sumo cada uno de los porcentajes equivalentes de esa torta que compone la actividad B, C y D, que me da el total del proyecto, entonces eso me tiene que dar el 100%. Por eso se hace esta relación. Igualito puede suceder con las horas hombre trabajada, con los costos de cada una de las actividades. Pero para los aspectos de prioridad e impacto, es importante que también se involucren los ejecutores del proyecto. ¿Por qué? Porque de esta manera, si nosotros podemos definir los pesos y el impacto de cada uno de los pesos sobre el total del proyecto, hacemos que cada uno de los involucrados en el proyecto se comprometa o asuma como suyos también los resultados que se generen cuando se esté midiendo el progreso de cada una de las actividades. Entonces, si se hace una reunión para definición de las duraciones del trabajo de cada una de las actividades, también de una vez podemos definir cuáles son los pesos de cada una de las actividades en base a los otros criterios que no son medibles fácilmente, sino que son apreciativos, y hacer que todo el equipo trabaje alineado en ese aspecto. ¿Qué pasa con todos estos valores que tenemos? Bueno, que cada uno de ellos, la sumatoria de ellos en forma vertical me tiene que dar 100%, el 100% del proyecto. Pero ¿cómo hago yo para llevarlo a un peso común? A un peso
que es el que yo puedo utilizar para cargarlo en la planificación. Por ejemplo, en el primer ejercicio que ustedes hicieron, que era donde se le asignaban pesos al campo trabajo porque no se estaban usando los recursos, bueno, es en base a un criterio similar a este. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, le asignamos un peso a cada uno de los criterios y si sumamos todos estos criterios nos da 100%. Y aplicamos la fórmula suma producto que selecciona este rango, punto y coma, y este rango. ¿Qué significa el suma producto? Esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, me va a dar un valor. Y ese valor va a ser el representativo de A, o sea que A va a pesar el 22% del total del proyecto. Y así sucesivamente. Esto me tiene que cerrar en 100% igual. Entonces, ¿qué se hizo de esta relación? Bueno, simplemente que en vez de colocar en el project 22%, 21%, le colocábamos 22, 21, 27, 31 y al final nos sumaba 100 horas. Entonces, hicimos esa similitud para poderlo llevar y cargarlo en el project. Eso solamente se puede hacer si tienes disponible el campo trabajo. Si estás cargando recursos, ya eso deja de estar disponible. Si hay una duda o comentario, me lo pueden pasar por la mensajería como les hablé previamente. Entonces es muy importante que involucremos al equipo de trabajo en la definición de los pesos para que todo fluya correctamente y que todos estén involucrados en cada una de las etapas de planificación del proyecto. Nunca se debe planificar un proyecto el planificador solo o el gerente solo. Tienen que estar los ejecutores del proyecto involucrados en la planificación del proyecto para que hacer que esta planificación sea exitosa. Ahora vamos a ver en el proyecto, vamos a ver lo que es la diferencia entre reprogramar un proyecto y mover un proyecto. Estos campos o estos comandos se encuentran dentro de la ficha proyecto. Proyecto, programación está mover proyecto. Y en proyecto, estado está actualizar proyecto. Y dentro de él está reprogramar trabajo restante, que sería reprogramar proyecto. Ahora, vamos a ver primero mover proyecto. Mover proyecto lo que me permite es mover la fecha de inicio del proyecto completo y todas las fechas, pronósticos y reales de las actividades, sin importar si tienen avance. Entonces, deja los avances iguales y cambia las fechas reales, pero no cambia comienzo ni fin previsto. Entonces, ¿qué está sucediendo cuando aplicamos mover proyecto? Él cambia la fecha de comienzo de todo el proyecto. Y esto implica que va a mover todas las fechas. Él no le va a importar si eran fechas reales las que ustedes tenían cargadas. Si así sean fechas reales, él va a cambiar todo. Porque va a arrancar a programar el proyecto a partir de la nueva fecha de inicio, con todas las relaciones que ya ustedes le habían establecido entre una actividad y otra y las duraciones también. Entonces este se recomienda utilizarlo, este comando, utilizarlo solamente cuando no se ha comenzado a cargar avance del proyecto. O sea, cuando es un proyecto que se planificó y que no se empezó a ejecutar y se está retomando nuevamente, entonces se dice, ok, vamos a tomar esa planificación que ya la teníamos definida y simplemente lo que hacemos es que se mueva el proyecto en función de la nueva fecha que le vamos a dar. Entonces lo hacen por este camino. Ahora vamos a ver el otro. El otro que está en proyecto estado, actualizar proyecto, se llama reprogramar trabajo restante para que empiece después de, y se lo aplicas al proyecto completo o a las tareas seleccionadas.
¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, reprogramar proyecto lo que hace es reprograma las fechas de todas las actividades no completadas o no iniciadas, partiendo de la nueva fecha establecida que le coloquemos aquí. Entonces, ¿qué hace él? Si una tarea no ha terminado o no ha iniciado, entonces esas tareas son las que él va a reprogramar en función de la nueva fecha. Ahora, las tareas que ya habían terminado y que tenían sus fechas reales, las deja tal cual, no toca las fechas reales. Y las que ya habían comenzado y tenían un progreso, eso lo respeta, él mantiene el progreso, mantiene la fecha de inicio real y lo que hace es dividir la tarea y correr lo que falte por hacer a partir de la nueva fecha y en función de las prelaciones que tenga preestablecido. Entonces, utilizamos cuando ya le empezamos a cargar avance al proyecto y ya tenemos fechas reales. Entonces, es muy diferente lo que es mover proyecto de actualizar proyecto con reprogramación. Entonces, tengan cuidado con esto. Recordemos entonces, reprogramar proyecto cuando el proyecto tenga avance y mover proyecto cuando el proyecto no se le ha cargado nada de avance, no se ha ejecutado nada del mismo. Ahora vamos a ver otro aspecto. Vamos a ver en un proyecto que ya está planificado, vamos a repasar estos campos. Los 8 campos básicos de planificación y control de proyecto. Primero tenemos cuando nosotros estábamos planificando el proyecto, nosotros teníamos lo que eran las fechas comienzo y la fecha fin que se obtuvieron a partir de establecer la duración de cada una de las tareas y las prelaciones correspondientes, ¿verdad? Y además, ¿cómo obtuvimos la fecha colocamos la fecha de inicio del proyecto? No la colocamos aquí, nos fuimos en archivo, en información del proyecto, en la fecha de comienzo del proyecto, aquí le colocamos la fecha en que iba a comenzar el proyecto. Entonces, con la fecha de comienzo, las duraciones y las prelaciones, teniendo la programación automática, entonces el proyecto calcula las fechas de cada una de las tareas y por ende del proyecto completo, habiéndolo estructurado con el esquema correspondiente, pues así como lo ven aquí. Ahora, una vez que yo tengo lista la planificación que yo quisiera, que yo quiero ya avanzar, dar el siguiente paso, tengo que tener claro que hablo de que está lista la planificación porque ya estamos de acuerdo todos los que vamos a ejecutar el proyecto, que la fecha que se establecieron de cada una de las tareas es, que las duraciones son, que la secuencia en que se van a ejecutar las actividades va a ser la que está establecida en esa planificación. Y si se trabajó con recursos, que ningún recurso esté sobreasignado y que estén bien definidas las responsabilidades de cada quien. Una vez que todo eso está totalmente acordado y se dice, ok, con esto es que nos vamos a amarrar y con estas fechas son con las que nosotros vamos a trabajar cuando estamos haciendo la planificación, entonces es que decimos, ok, vamos a guardar el plan del proyecto. ¿Cómo hacemos para guardar el plan del proyecto? Bueno, nos vamos a la ficha proyecto, en programación, establecer línea base y establecer línea base. Le hacemos clic en todo el proyecto. ¿Qué sucede cuando hacemos establecer línea base? Bueno, que en los campos comienzo previsto y fin previsto aparece información. Si nosotros lo teníamos oculto, simplemente cuando los mostremos va a aparecer la información. Pero si ya nosotros los estábamos visualizando antes de guardar o establecer la línea base o el plan, que es lo mismo,
Entonces nos va a cambiar de una codificación que dice NOD, va a pasar a tener fechas cada una de las tareas. Eso quiere decir que ya tenemos guardado el plan y gráficamente pasaría a ser las barras inferiores en el momento que nosotros activemos en las vistas esas opciones, ¿ok? Perdón, en el formato. Aquí podamos activar la línea base y también ver las tareas críticas, que son las que están en rojito. Entonces, de esa manera obtenemos lo que es el comienzo y fin previsto. Entonces pasa a ser el plan del proyecto. Esto no cambia, no cambia, aun cuando se cambien las fechas reales, aun cuando cambie el comienzo y fin, las duraciones, todo esto. Esto no va a cambiar, salvo que ustedes vuelvan a establecer una línea base y sobrescriban sobre este comienzo previsto y fin previsto. Si sobrescriben es la única manera que lo vayan a cambiar. De otra manera, esto no cambia. Una vez que se empieza a ejecutar el proyecto, entonces se empiezan a trabajar con los campos porcentaje completado y porcentaje de trabajo completado. El porcentaje completado depende de los pesos establecidos en función de la duración de cada una de las actividades. Entonces, mientras más duración tiene una actividad, mayor peso va a tener para el porcentaje completado. Esto es para calcular el porcentaje de avance de cada una de las tareas resumen y por ende la del proyecto. Ahora, el porcentaje de trabajo completado considera los pesos para poder calcular los porcentajes de avance de las tareas resumen y del proyecto completo, los obtiene del campo trabajo, como su nombre lo dice. Entonces, en porcentaje completado trabaja es con los datos de las duraciones y en porcentaje trabajo completado toman los datos del campo trabajo. Entonces cada una de estas tareas tiene una cantidad de horas que sumarizadas me va a dar el 100% del proyecto. Y que si yo tengo esa relación, entonces, y por ejemplo la actividad, una actividad pesa el 20%, entonces cuando esa tenga un avance del 100%, entonces el proyecto va a tener un 20% de avance. Entonces, de esa manera trabajan estos dos campos. Ahora, si hablamos del comienzo y fin real, lo que estoy diciendo es las fechas en que en efecto se ejecutaron esas actividades, que pueden no haber sido las planificadas. Entonces, en este caso, fíjense que las tres primeras tareas que tenemos aquí, obras preliminares, remociones y demoliciones, están al 100% y las tareas se ejecutaron igual a lo que estaba planificado. Entonces, una vez que ustedes colocan 100%, el proyecto automáticamente va a tomar los datos de comienzo y fin, que en este caso son iguales al comienzo y fin previsto. Ahora, vamos a ver la tarea paredes. La tarea paredes, fíjense, vamos a ver, no, creo que tenía otra por aquí, esta. La tarea excavación en tierra para fundaciones. Esta tarea, según este reporte, está lista, pero la tarea terminó 2 días después de lo planificado, entonces eso se coloca en la fecha de fin real. Entonces terminó el 11/7 en vez del 9/7. ¿Qué pasa con el campo comienzo y fin? Bueno, que también se cambia en función de las fechas reales. Entonces, fíjense que el fin previsto no cambia, aun cuando le cambiemos el comienzo y fin real y el comienzo y fin. Este no cambia. Entonces aquí simplemente lo que muestra es que hay un desfase de esa tarea. Y eso también lo pueden visualizar más abajo. Ahora, vamos a ver
los campos comienzo y fin, que fueron los primeros que utilizamos para armar la planificación del proyecto. Estos campos, que es lo que llamamos campos dinámicos, porque se actualizan en función de los datos planificados y de las fechas reales y del avance de cada una de las tareas, entonces son dinámicos. Ahora, fíjense que ellos, al momento de tú introducirle que esta tarea terminó y que se tardó 2 días más, la fecha cambia a 11 de julio. ¿Y qué pasa con las demás? Bueno, en este caso cambia las demás al pronóstico. Fíjense en esta, por ejemplo. Esta dice que tiene un 5% y dice que empezó el 2 de septiembre, más que atrasada con respecto a lo que estaba planificado originalmente. Y entonces, ¿qué hace el proyecto? El proyecto dice, bueno, si tú empezaste el 2 de septiembre y tienes un 5%, falta un 95% por terminar, lo calcula en relación a la duración y coloca la nueva fecha. Y dice, bueno, esa tarea debe terminar el 13 de septiembre en función de la duración que tiene y del avance que lleva y de la fecha en que inició. Entonces eso también lo pueden visualizar en el diagrama de Gantt, donde ven en la parte inferior de cada una de las tareas lo gris, que eso es lo planificado, y en la parte superior ven la línea pronóstico y la barrita del medio oscura es la línea de progreso. Fíjense que estas que no tienen avance no tienen barrita azul oscura, sino solamente la clara. Entonces aquí está diciendo que esta tarea no tiene progreso, pero que ella tiene una tendencia a retrasarse con respecto a lo que estaba planificado. Lo ven aquí gráficamente y lo pueden ver aquí. Dice que iba a empezar el 2 de agosto y terminar el 15 de agosto y aquí está empezando el 13 de agosto y terminando el 26 de agosto, en función de toda esta información que yo les acabo de explicar. Por eso es que comienzo y fin son fechas pronóstico y son fechas dinámicas, a diferencia del comienzo y fin previsto, que tú lo guardaste y se congela, y estos valores que son datos. Mientras tú no los toques, no le coloques un valor, él no toma ninguna información. Les recuerdo que si tienen dudas al respecto, entonces pueden aclararlo enviándome mensajería de texto, mensajes a través de la plataforma. Otro aspecto que es interesante tomar en cuenta es la fijación de las fechas de corte. En cuanto a la fijación de las fechas de corte, tenemos que definirlas en función de lo que estamos nosotros viendo que va a durar el proyecto. Fíjense en este caso, dice del 12 de junio al 9 de noviembre. Entonces estamos diciendo junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Son 6 meses. 6 meses que va a durar el proyecto. Entonces, en función de esa duración podríamos decir, bueno, lo podemos medir mensualmente. Los periodos serían mensuales. Bueno, perfecto. Pero eso es si estás en la parte de gestión, donde simplemente necesitas un reporte mensual para pasarle a la gerencia. Pero si por ejemplo tú eres el ejecutor del proyecto, no te sirve controlarlo mensualmente porque se te va de las manos. Entonces lo planificarías semanalmente y harías tus periodos semanalmente. Algo muy importante cuando establezcan los periodos es que nunca el primer periodo es la fecha de inicio del proyecto. Tiene que haber transcurrido un tiempo para establecer el primer corte. O sea que en este caso, por ejemplo, si lo vamos a hacer cortes mensuales, el primer corte podría ser el 30 de junio. Nunca el 12 de junio, porque al primer corte entonces nunca tendrías avance. Siempre tiene que haber un progreso. Entonces, nunca hagan un corte con la fecha de inicio del proyecto. Eso está incorrecto.
Recuerden que también tienen sus foros, los foros, donde pueden hacer sus planteamientos o comentarios, plantear sus temas de lo que ustedes deseen que tratemos. Y recuerden que pueden consultar lo que necesiten a través de la plataforma. Las actividades 2 y 3 deben ser entregadas a más tardar el día lunes 11 de mayo a las 10 de la mañana, hora de Caracas, Venezuela. Recomendación antes de las 10. A partir de las 10 ya la plataforma cierra y deben cargarlos en la plataforma. No se aceptan fuera de la plataforma. Por lo que la recomendación es que lo carguen el día anterior en la noche. Esperamos que esta sesión haya sido valiosa para ustedes y nos vemos en la cuarta y última sesión que realizaremos el día jueves 7 de mayo a las 8 de la noche, hora de Caracas, Venezuela. Hasta luego.